Probar si hay sonido y hay video. Ok, feliz noche Maya, feliz noche Pau, Josefina, buenas noches, César Tulio, Griselda, perfecto, buenas noches a todos presentes y a los que van a de nuevo la bienvenida a esta reunión que hoy sería aproximadamente, creo que la quinta reunión que hacemos y vamos a tratar en lo posible de dar un tema muy interesante en la noche de hoy, como se han hecho en las anteriores reuniones, con el propósito fundamental de estas videoconferencias de hablar un poco y de ampliar la idea o el concepto que se tenga o que no se tenga de la medicina oriental o medicina tradicional china, como anteriormente hemos expuesto. Si observamos en la primera lámina que estamos para esta noche escogiendo, dice el ser, ahí dice el hombre, ¿no? En esa parte, siempre yo trato de definir al ser, ya que el ser define la parte yin y la parte yang, que es lo masculino y lo femenino. Entonces, si colocamos el hombre, solamente está hablando del masculino y no debería ser de esa manera, pero generalmente en las definiciones del ser siempre colocan al hombre. Es una cuestión que yo lo he cuestionado siempre. Coloco el ser enferma cuando deja de hacer lo que piensa, lo que siente y lo que cree. Y coloco de fondo unas láminas de los 5 elementos y en el centro el símbolo del Tao, que da la significancia del equilibrio entre el yin y el yang, lo masculino y lo femenino, lo alto, lo bajo. Vamos para entrar en el tema de hoy, yo coloqué esta lámina con el propósito de que en esa simbología nos impregnáramos de cada símbolo, de cada significancia, de cada trazo que representa cada uno de esos 5 elementos o 5 movimientos o 5 reinos mutantes, como es el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal, en perfecto movimiento, equilibrio y armónico que nos garantiza el equilibrio entre lo alto, lo bajo, lo interno, lo externo, lo yin y lo yang. Por lo tanto, este movimiento es dinámico, equilibrado y armónico. Cuando por cualquier estímulo, ya sea externo o interno, sea perturbado cualquiera de ellos, va a producir una reacción inmediata en uno y en todos para tratar siempre de buscar ese equilibrio, esa armonía, ese ritmo. Ese es un mecanismo propio que tiene el ser humano, que tiene nuestro organismo, que tiene nuestro cuerpo, de tratar de que al producirse cualquier desequilibrio, energéticamente, biológicamente, celularmente, universalmente, se va a producir inmediatamente una serie de reacciones que van a buscar equilibrar, armonizar, manteniendo el movimiento y el equilibrio armónico. De eso presentan el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal, por supuesto, llevándolo a la organización funcional y orgánica de nuestro organismo. Entonces, pero fíjense, ahí por ejemplo vemos en la siguiente lámina que no solamente el ser está conformado por el cuerpo físico, llamado este cuerpo que tocamos, que palpamos, que vemos, que sentimos, sino que también está conformado por una serie de energías que lo rodean y es las famosas auras, ¿ok? O energéticos de cada uno de las energías de nuestro cuerpo. Y entonces ahí también en ese dibujo observamos los 7 centros o chakras que también conforman grandes centros energéticos que nos los muestra la medicina ayurveda o tibetana. Muestra los canales o meridianos de acupuntura por donde sigue esta energía de todos esos órganos
a través de no solamente de arriba hacia abajo, sino también de lo externo a lo interno y del interno al externo, conformando una gran red energética. Entonces, toda esa conformación anatómica energética por la cual está compuesto nuestro cuerpo energético, ¿ok? Y que a la vez conforma nuestro cuerpo físico, juntos, lo físico y lo no físico energético, es lo que va a conformar la gran estructura llamada ser o cuerpo. Y ahí es ahí donde precisamente van a repercutir o influir o manejar o mover toda situación o todo estímulo que venga a repercutir, ya sea externamente o ya sea internamente. Entonces, cualquier estímulo energético o cualquier estímulo climático o cualquier estímulo físico o cualquier estímulo no físico, por ejemplo, un pensamiento, una emoción, un deseo, un proyecto, va a producir un estímulo que va a producir inmediatamente un reflejo, causa-efecto, sobre y repercutir sobre toda la conformación de ese movimiento energético. Quería darle esta introducción con el propósito de entrar en el tema de hoy que he escogido para la noche de hoy, que es ¿por qué enfermamos? ¿A qué se debe o a qué causa? ¿O por qué el ser enferma? Siguiente lámina, por favor, Rafael, en la cual comentamos y vamos a ver cuáles son las causas por las cuales el ser enferma. ¿Qué se produce o cómo se produce una enfermedad? De acuerdo a lo que hemos estado hablando, decimos que si cualquier estímulo energético o cualquier estímulo, ya sea externo o interno, influye, repercute en la anatomía física o energética del cuerpo, va a desencadenar una serie de procesos por los cuales se van a producir excesos o deficiencias, equilibrios o desequilibrios que van a alterar esa anatomía energética, ya sea en el punto, ya sea en los meridianos, ya sea en la zona, en esas auras energéticas, y por eso es que podemos hablar de causas de enfermedad. Por favor, Rafael, la siguiente lámina que dice cómo se produce la enfermedad, para entrar en detalles en cuanto a lo que es las causas que podemos tomar en cuenta para por qué se produce la enfermedad, ¿no? En esta lámina vamos a ver que mientras Rafael se ocupa de pasarnos la lámina, vamos a ir explicando entonces que tenemos las llamadas energías perversas o energías climáticas. ¿Cuáles son esas energías climáticas? Las que nos rodean, las que siempre están en nuestro clima y en nuestro ambiente, en nuestro medio ambiente, como son el frío, el calor, la humedad, la sequedad, el viento, etcétera. Pero cada una de ellas la vamos a ir colocando en los 5 llamados, de los 5 movimientos, de los 5 elementos. O sea que cada energía climática va a tener una preferencia, predilección, ¿ok? O sincronía o sintonía con uno de cada uno de esos 5 elementos. Por ejemplo, el frío, ¿ok? Va a tener una afinidad directa con el elemento agua, el viento con el elemento madera, el calor, por supuesto, con el elemento fuego, la humedad con el elemento tierra y la sequedad con el elemento metal. Estas energías mal llamadas perversas, mejor llamadas energías climáticas, son uno de los factores externos que van a influir directa e indirectamente sobre alterar el mecanismo de equilibrio y armonía que está en estos 5 elementos y que hicimos representación en la primera lámina. ¿Cuál es la otra causa de trastorno o de desequilibrio a nivel funcional, orgánico, físico y energético? Por supuesto, nuestra alimentación. Pero fíjense, nuestra alimentación no solamente es la alimentación que entra por nuestra boca, por nuestros alimentos, la alimentación terrestre, alimentos que nos brinda tanto de forma animal, vegetal o mineral que nos aporta la naturaleza, sino que también tenemos un tipo de alimentación llamada en medicina tradicional china alimentación celeste.
o la alimentación del cielo, o la alimentación yang, que viene siendo el oxígeno, el aire que respiramos. Por eso es muy importante el hecho de que en todas las terapias y en todas las medicinas es muy importante el hecho de conocer, aprender o, como yo les siempre digo a mis alumnos, recordar cuál es la mejor manera de la respiración. Y por eso la respiración como alimentación yang o alimentación del cielo tiene una gran importancia dentro de lo que es buscar el equilibrio de la salud. No solamente física, sino también emocional, energética y espiritual. Por eso en muchos sitios cuando una persona se altera, le dicen respira, respira profundo, lentamente, 3 veces, porque la respiración va a producir un movimiento energético que nos va a llevar a la concientización de la respiración y por lo tanto va a calmar un poco el espíritu. Como causa que producen la enfermedad, puede originar o producir un desequilibrio energético, es las llamadas causas psicoafectivas. O sea, psicoafectiva la podemos resumir o la podemos interpretar como todas aquellas causas que afectan nuestro psiquismo, nuestra emoción, nuestro temperamento, nuestra forma de pensar y de actuar y de creer en cierto momento, y cualquier sentimiento o emoción que estas alteraciones produzcan. Por lo tanto, entonces, estamos hablando de que en estas 3 bien resumidas causas, hay muchas más, pero podemos incluirla en cada una de ellas, están las principales causas que alteran nuestro organismo físico y energético y que nos lleva a producir o alterar, llevándonos a unos síntomas, ¿no? Y por lo tanto, si la cuestión persiste, a producir un proceso llamado enfermedad. Entonces la enfermedad vendría siendo el desequilibrio, el lentecimiento, la pérdida de ritmo de cualquiera de los 5 elementos que por lo tanto produce no solamente un desequilibrio único en ese movimiento, sino que también repercute en el universo general de los 5 elementos. La medicina china divide la causa de las enfermedades en 3 categorías, como lo vemos ahí: causas internas derivadas de las emociones, o sea, la parte psicoafectiva; causas externas que provienen de las condiciones meteorológicas, o sea, climáticas, las energías llamadas energías perversas o climáticas; y aquellas causas mixtas que incluyen, por ejemplo, la alimentación, el ejercicio, el reposo, la conducta sexual, los traumatismos, etcétera, etcétera. Entonces, esas vendrían siendo como un gran resumen de cuáles son las causas que pueden originar a que se produzca una enfermedad. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ahora vamos a entrar en una explicación de cómo es que un estímulo, ya sea del tipo climático, ya sea del tipo alimenticio, ya sea alimentación física terrestre, el alimento que entra e ingiere por nuestra boca, o respiratorio, celeste, o emocional, puede llegar a producir un cambio, un disturbio, una enfermedad o un trastorno. Lámina, por favor, Rafael. En esa lámina vamos a ver que quiere estímulo energético, y vamos ahora de aquí en adelante a llamarlo estímulo energético cualquier causa de cualquier tipo, indiferente cual sea. Como lo ven ahí, estímulo energético. ¿Qué y cuáles pueden ser estos estímulos energéticos, señores? Un olor, un sabor, un color, una emoción, o como los llamamos, las alteraciones del cosmos. Sabemos que la luna, los planetas, los rayos solares, todos estos estímulos de la naturaleza a muy distante producen o pueden producir cambios a nivel no solamente del planeta, sino a nivel de nuestro organismo. Geográficos, como es el clima, ¿okay? La zona geográfica en donde vivimos, habitamos, ¿okay? La contaminación ambiental, la contaminación del ruido, el sitio, si vivimos en una ciudad, si vivimos en una montaña, si vivimos en el llano, si vivimos en la orilla de lo que es la playa, etcétera, el ambiente. Todo esto, cualquier estímulo energético, geográfico, emocional, va a producir un
desequilibrio de ese dibujito que ustedes ven ahí, que representaría el yin y el yang. O sea, el movimiento armónico, equilibrado y rítmico entre el yin y el yang, ya sea en más o ya sea en menos. Fíjense que el símbolo más y el símbolo menos, lo que va a significar es que el exceso de un estímulo o la deficiencia de ese estímulo, por lo tanto, es importante saber, conocer y manejar e interpretar que es necesario para el organismo y para el universo que estos estímulos energéticos estén presentes, pero en equilibrio, en armonía y en perfecto no producto para no estimular, ya sea en deficiencia o en exceso, ese desequilibrio. Esa parte la vamos a llamar energética, porque es prácticamente un estímulo energético. ¿Okay? Ahí estamos hablando de cualquier estímulo energético. Cualquier alteración de ellos, ya sea en más exceso o ya sea en menos deficiencia, va a producir un trastorno o una energética. Entonces, eso es lo primero que se produce. Esa es la primera parte que se produce en el organismo, es la disfunción energética. Esa disfunción energética, siguiente lámina, Rafael, es la que nos va a llevar a lo que nosotros llamamos una alteración ya física. O sea, va a producir esos estímulos energéticos, esa disfunción energética va a producir un estímulo, va a producir unos cambios a nivel del organismo, pero a nivel celular, que es lo que vamos a llamar nosotros disfunción bioquímica. Siguiente lámina, Rafael, en donde vamos a ver esta primera parte e inmediatamente va a pasar a lo que es la disfunción bioquímica. ¿Ok? Como lo están viendo ahora, fíjense que ahora hay una flechita que va desde la energética, va a la bioquímica. Entonces, cualquier disfunción energética o cualquier alteración energética de cualquiera de estos estímulos y otros que no hemos mencionado, pero que está ahí, lo primero que el organismo percibe es una alteración o un estímulo energético que va a conllevar inmediatamente y desencadena inmediatamente una alteración bioquímica. Esta alteración bioquímica, ¿qué es y qué le quiero explicar? Es una alteración a nivel celular, es un cambio de patrón a nivel de la célula, es un trastorno de adaptación que tiene cada célula para contrarrestar, defenderse y buscar y recuperar ese equilibrio y esa armonía que ese estímulo energético está produciendo y alterando. Entonces, como vemos en la esquina superior derecha, vemos una pirámide donde representa primero la punta de esa pirámide, esa parte energética, y en siguiente viene la parte bioquímica. Siguiente lámina para entrar entonces en la consecuencia. La disfunción energética inmediatamente produce una alteración bioquímica y esa alteración bioquímica es la que va a conllevar y desencadenar una alteración a nivel funcional, porque si se altera la célula, se va a alterar la función celular y por supuesto al alterar la función celular se va a alterar la función orgánica que es la del órgano o la del sistema orgánico. Entonces es importante mantener esta relación que le he llevado a través de esta lámina. Perdón, César Tulio me pide que hay una posibilidad de subir un poco el volumen y yo aquí lo tengo en lo más alto. Fíjate que te voy a nombrar el porcentaje, lo tengo en 95%, no lo quiero llevar al 100% porque puede producir algún disturbio, pero bueno, aquí poco a poco vamos vamos a ver, sugerencia que sube el micrófono, subimos el micrófono y listo. Ok, perfecto. Entonces, seguimos con la explicación. Gracias, César Tulio. A lo mejor tu inquietud es la inquietud de varios en el altavoz del sí, ahí está perfecto todo. Ok, seguimos. Entonces, es importante que se den cuenta a través de este gráfico que he ido diseñando y trabajando para que hacerlo de facilitar la comprensión de lo que estamos analizando y estudiando y el por qué se produce una enfermedad. Fíjense, si vemos y analizamos esta lámina, ¿ok? Y nos vamos a la consulta, ya el paciente viene a nuestra consulta, o ustedes en un momento presentan una situación, una sintomatología propia, ya sea de un quebranto, un malestar, o un dolor, o una patología, o una simple sintomatología.
¿Qué es lo que está expresando el cuerpo? Lo orgánico. El órgano está afectando y va a producir inmediatamente una respuesta, ya sea dolor, inflamación, calor, fiebre, manifestando que está sucediendo un trastorno funcional, está sucediendo un trastorno orgánico. Por eso yo le coloqué esos números, porque es lo primero que el paciente va a venir y va a acudir, o lo primero que usted siente es la parte orgánica o funcional. Cuando la causa o de ese síntoma o de esa patología, llámese orgánico o funcional, comenzó con un proceso primariamente bioquímico y anteriormente y primariamente con una alteración energética. Fíjense lo importante que es esto que yo les estoy queriendo explicar con esta lámina. Si nosotros entendemos que cuando un paciente se nos presenta o cuando una sintomatología de una enfermedad se presenta, es porque ya está en ese cuarto nivel, en esa base de esa pirámide, colocada ahí como número 1 porque es lo primero que manifiesta el paciente, es porque ya se ha venido desencadenando desde hace un tiempo, puede ser agudo o puede ser crónico, indiferentemente cuál sea la patología o la enfermedad, indiferentemente cuál sea el síntoma, se ha desencadenado anterior y primariamente una alteración bioquímica a nivel celular y que anteriormente a esa alteración bioquímica celular se ha producido una alteración producto de un estímulo energético. Señores, en resumen, ¿qué nos quiere decir esta lámina? Que aquí es donde es la medicina tradicional china y todas las medicinas, y por eso la traigo, para tratar de que entiendan que la medicina no es o no debería ser para curar. Para cuando el paciente nos llega es porque ya tiene un trastorno orgánico y funcional. La medicina debería ser preventiva. Si nosotros sabemos que un estímulo energético, si comprendemos y entendemos que un estímulo energético, ya sea climático, ya sea emocional, ya sea perceptivo, ya sea interno o externo, es el que va a desencadenar el desequilibrio armónico y rítmico de nuestro proceso de sanación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar de una manera preventiva. Vamos a descubrir, conocer y analizar qué es lo que va a producir las enfermedades. Por eso les traje esta lámina. Si conocemos cuáles son las causas de enfermedades y corregimos, mejoramos, entendemos y comprendemos que cada uno de ellos tiene una participación directa o indirecta en la producción de ese desequilibrio, de esa desarmonía de los 5 elementos del yin y del yang o del Tao vital, entonces podemos hacer más fácil hacer un tratamiento, hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque vamos a entender y comprender que no debemos tratar como lo hace convencionalmente la medicina de hoy en día, y no la estoy criticando, es en tratar la parte orgánica. Entonces, ¿qué hace para tratar la parte orgánica y funcional? Da un medicamento para que se corrija la alteración orgánica. Ejemplo, hay dolor, un analgésico. Hay fiebre, un antipirético. ¿Qué está corrigiendo con eso? Está corrigiendo la parte orgánica y la parte funcional. ¿Ok? Y quizás a lo mejor atendiendo la parte bioquímica, ¿ok? A través de la parte de un medicamento. Inclusive la medicina natural, la medicina homeopática también actúa a nivel de esta parte orgánica y funcional y bioquímica, pero entonces se va un poco más allá, trasciende un poco más allá y cae en el nivel energético, y es ahí donde las medicinas energéticas, llámese homeopatía, llámese medicina tradicional acupuntura, llámese Reiki, llámese cualquier tipo de terapia energética en donde trabajemos de manera energética, va a producir o va a tratar de encaminar ese equilibrio y esa armonía o tratar de recuperar, ayudar al cuerpo a recuperar su equilibrio y su armonía y su propio ritmo para buscar ese yin y ese yang equilibrado. Porque el organismo tiene
todos los elementos necesarios para él buscar su autorrecuperación y su autorregulación. Es debido a que si ese estímulo es demasiado potente o que el organismo tiene una deficiencia o un enlentecimiento en ese proceso de autorrecuperación, entonces ese tiempo que va a tardar en recuperarse y entrar es lo que vamos a definir como el proceso de una enfermedad aguda o como el proceso de una enfermedad crónica. Y si el estímulo energético persiste, puesto, no estamos haciendo nada en la búsqueda del equilibrio, de armónico y del ritmo de ese Tao, de esos 5 elementos, porque el estímulo todos los días y a cada instante, ya sea climático o ya sea emocional, es el que va a seguir progresando para que la enfermedad continúe y se permanezca ahí. Entonces, es importante, señores, que a través de esta lámina, que nos resume de una manera muy simple lo que es el proceso de cómo se produce la enfermedad a nivel orgánico. Entonces, quiero ahora entrar en lo que ya más o menos César Tulio siempre se adelanta un poquito, a lo que es la parte de las emociones. ¿Ok? Y vamos con la siguiente lámina, Rafael. Entonces, estamos claros. Hasta aquí, por favor, alguna pregunta, porque es importante antes de seguir que ustedes puedan entender esto, que es lo que se trata, ¿no? De buscar cuáles son. Entonces, fíjense, ahí en esa lámina, también muy resumida, de todo lo que hemos tratado de ver en las anteriores láminas, voy a resumir 2 principales, vamos a llamarlo así, o muy con frecuencia, mayormente, ser las principales causas de enfermedades en nuestro planeta, en nuestro universo, porque vamos a hablar de planeta y de universo debido a que hay muchas personas en nuestro país, entonces no vamos a hablar de nada más de nuestra situación geográfica, sino de todo el mundo, en el universo. Fíjense, emociones, y ahí tenemos elemento agua. Le coloco en la primera columna los 5 elementos: agua, madera, fuego, tierra y metal. Viene una llave y le coloco la emoción, la que vamos a llamar normal o equilibrada, la que debemos tratar de mantener. Todas esas emociones que les estoy colocando ahí en pareja, no es que una es mala y la otra es buena. No es que una es positiva y la otra es negativa. No, señores. Deben estar presentes energética, física y emocionalmente de manera armónica y equilibrada dentro de nuestro cuerpo y de nuestro organismo físico y energético. Ejemplo, elemento agua. Coloco normal y coloco patológico como para que haya una diferencia, pero les aclaro que no es que produce la enfermedad, sino es la que altera más rápidamente a ese sistema o a ese elemento. Lo normal es la responsabilidad, ¿ok? Pero fíjense, los irresponsables va a producir también una alteración en deficiencia. Y el exceso de responsabilidad también produce una alteración energética, física y emocional. Entonces no es tan normal como está escrito ahí, sino que es importante que la persona sea y atienda la parte de responsabilidad, pero de una manera armónica y rítmica, así como la que dice el elemento agua patológica, el miedo. El miedo o todos los equivalentes al miedo, pánico, miedo, terror, etcétera, como muy bien definidos están y muy selectivamente bien definidos están en la terapia floral, en la terapia de las flores de Bach, en donde hay varios productos o varias flores que actúan en diferentes tipos de miedo, miedo reconocido, pesadez, etcétera. Pero aquí vamos a hablar en general. Cualquier situación que sea miedo o cualquier situación que se parezca a miedo va a alterar o producir un mayor desequilibrio más rápido a nivel de lo que es el elemento agua y a todas las correspondencias que tienen que ver con el elemento agua. Bien,
Entonces es importante, dejemos las preguntas para el final y las aclaramos, por favor, el que esté preguntando, yo hice una parte de preguntas, pero vamos a dejarla porque entonces mientras estoy explicando la lámina y leo acá las preguntas, y esto es como un cruce, entonces cuando termine la lámina damos el paso a alguna pregunta y así creo que lo vamos a poder entender un poquito mejor. Entonces, el elemento madera, fíjense, dice la decisión, ¿ok? Como síntoma o como emoción normal. Pero entonces, si vemos a ver la indecisión o la falta de decisión, también va a producir una alteración energética, física y emocional, y por lo tanto un desequilibrio de todo este yin y yang o de este estado vital. Al igual que la más perturbadora del elemento madera, como es la cólera, la ira y la rabia. Entonces es importante, señores, que ustedes esto lo manejen y lo vayan aprendiendo y lo vayan ya haciendo las diferentes correspondencias. Por ejemplo, al elemento agua lo definimos en las láminas, en las clases anteriores, que está representado por dos órganos importantes como es el riñón y la vejiga y todo lo que es el sistema genitourinario, el sistema reproductor, el sistema sexual, los huesos que corresponden al elemento agua. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Si estas emociones alteran al elemento agua, están alterando a estos sistemas que tienen correspondencia con el elemento agua, riñón, vejiga, sistema óseo, la parte de la salida del sistema genitourinario, la parte de la audición, todo eso que es lo que yo les decía, que empezaran a buscar la tabla de correspondencia de los 5 elementos y que posteriormente cuando estemos en los módulos, por supuesto, vamos a hacer mayor hincapié de una manera más puntual en cada una de estas características. La idea de estas reuniones y esta videoconferencia es tener una idea general. Vamos a hablar de medicina tradicional china, más o menos ustedes se sientan motivados en lo que es el estudio, la comprensión y el manejo de cómo está definido esta parte de la medicina tradicional. En la madera tenemos al hígado, la vesícula biliar, la parte del movimiento, la parte de los tendones, ¿ok? Tiene que ver con la visión, con la vista, tiene que ver con la creatividad, tiene que también ver con esa parte que tiene que ver con la madera. Por supuesto, y vean al lado la energía climática. En el elemento agua vemos el frío. Entonces, no es que el frío, ¿ok? Sino que es una energía climática, es una energía normal, pero el frío en exceso va a mayor influir en el desequilibrio o el producir un desequilibrio o va a producir un estímulo que va a desencadenar lo que vimos en las láminas anteriores. Entonces, la energía climática que va a producir mayor desajuste o mayor desequilibrio al elemento agua va a ser el frío, como el viento va a ser para la madera, como el calor va a ser para el fuego. Pero fíjense, ahí vamos a detenernos un poquito en el fuego. Dice, normal la alegría. Por supuesto, señores, la alegría alegra el corazón, fortalece el ánimo y tal lo mejor. Pero la alegría en exceso o la alegría en deficiencia también va a producir alteraciones a nivel energético funcional, como lo vimos en las láminas anteriores. Entonces, patológico, vamos a llamarlo euforia o la angustia excesiva. Euforia. Euforia viene siendo como la exageración o el exceso máximo de cualquier emoción o de cualquier sentimiento. ¿Ok? Y se cataloga y se puede definir como euforia y es la intención que quiero transmitirle como euforia. A lo mejor en algunos países, como estamos a nivel internacional, estas definiciones de emociones pueden estar interpretadas de alguna manera y por eso hago la aclaratoria y trato de ampliar en cada una de las emociones para que sea lo mejor interpretado posible a nivel de las diferentes regiones, a nivel de las personas que están presentes en esta sala. Entonces, euforia vendría siendo como la exageración de cualquier emoción o sentimiento. Por ejemplo, llámese tristeza o la exageración de cualquier emoción, vamos a llamarlo euforia. Entonces, esa exageración hace que el fuego se eleve, ¿ok? Y es lo que hace que se produzca el trastorno y el desequilibrio a nivel del fuego, que es la parte más yang, es la parte de la zona. El fuego asciende a la cabeza, ¿ok? Que es donde está el cerebro, ¿ok? Y el cerebro corresponde al elemento agua, entonces lo pone a hervir y ahí entonces tiene toda esa cantidad de trastornos a nivel de lo que es la producción del calor y a la vez la deficiencia del agua. Entonces, por eso el calor perturba al elemento fuego y hace que se
produzca ese desequilibrio, esa armonía. Entramos en el elemento tierra, y el elemento tierra, lo normal sería la reflexión, el análisis equilibrado y armónico. Pero si lo llevamos al exceso, un exceso de reflexión, vamos a caer entonces en una obsesión, en una ansiedad, en un estrés. Y esas son situaciones que alteran y perturban al elemento tierra. Vaso, páncreas, estómago, digestión, la parte metabólica digestiva, las hormonas, etcétera, 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 para no entrar más en detalles, sino dejar esos detalles para cuando estemos ya en lo que es los procesos de los y del conocimiento básico de los módulos que se van a querer dar posteriormente. La humedad vendría siendo como la energía climática perturbadora que va a alterar al elemento tierra. Pero fíjense, la humedad debería estar de una manera equilibrada. Ejemplo, en nuestra boca, la saliva es la que mantiene la humedad a nivel de lo que es la parte bucal. Una excesiva humedad va a perturbar cualquier situación que tenga que ver con la boca. Y una resequedad o una falta de humedad también altera. Entonces, la humedad tiene que estar en una manera equilibrada, que no sea la sequedad, que es la energía climática que va a perturbar al elemento metal. En este caso, la siguiente, vemos metal normal, el recuerdo vendría siendo la emoción. Entonces, si nos quedamos enganchados en un recuerdo, ¿okay? Entonces en una melancolía, en un apego, y entonces esas situaciones emocionales de recuerdo, de apego, de no aceptación, caemos en el estado patológico de una melancolía, de una tristeza, y se altera el elemento metal representado básicamente por lo que es la parte respiratoria del pulmón y la parte de eliminación del intestino grueso. Entonces, en esta lámina, como ya les dije, viene a estar representada de una manera resumida para que ustedes ya comiencen a, por ejemplo, esta lámina nos permite incluso hacer diagnósticos en algunos o en casi todos los pacientes. ¿Por qué? Porque cuando usted observa, siente a un paciente delante de sí, delante de usted, usted se da inmediatamente cuenta, ya sea por su visión, por el sonido de su voz, por la manera de cómo actúa, por la manera como mira, por la manera como se encuentra. Usted siente que esa persona tiene una alteración emocional. Si está triste, si está angustiado, si tiene una rabia, si tiene una preocupación, si tiene un miedo. ¿Ok? Y ya eso nos puede ya adelantar lo que es la parte del diagnóstico. Porque entonces, si vemos que una persona está manifestando exageradamente, por decir así, o está manifestando sintomatología energética emocional, nosotros lo llevamos a la representación de esos 5 elementos y ya podemos tener una idea de cuál es el elemento que está siendo mayormente perturbado en ese momento, en el momento en que usted está percibiendo a ese paciente en ese momento y en esa situación, y por supuesto la relaciona con la parte orgánica, con la parte de los canales, con la parte de los meridianos, con todo lo que vamos a ir viendo detalladamente, y entonces podemos hacer un mayor diagnóstico de la situación que estamos viendo. ¿Ok? Vamos entonces a lo que es la parte ahora de preguntas que tengan que ver hasta ahora para poder después seguir con lo que viene posteriormente, que ya es un poquito ya más, se entiende, es más fácilmente entendible de acuerdo a lo que hemos visto. Ok, vamos entonces, ¿alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto o lo que hemos hablado o lo que ustedes han escuchado con mi explicación o lo que han leído a través de estas láminas? Preguntas en este momento. César Tulio dice, la responsabilidad podría entenderse también como el ánimo para vivir. Bueno, yo creo que las ganas o el deseo de vivir es una emoción, vamos a llamarla innata propia del ser humano. Es el derecho que la vida nos da a vivir. Fíjese que no tenemos capacidad de decisión. Cuando alteramos nuestra capacidad de decisión en el ánimo para vivir, ahí se produce una patología. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a tratar de, en lo posible, asumir la responsabilidad, no como el del ánimo o el deseo de vivir, sino como, por ejemplo,
¿qué te digo? Bueno, ayer fue aquí en Venezuela y no sé si en otros países celebrado el Día del Padre. Entonces ya la paternidad es una responsabilidad, la maternidad es una responsabilidad, el mantener un hogar es una responsabilidad, no solamente en mantenerlo de una manera física, sino también, también en México se celebra. Ok, perfecto, gracias. Bueno, Lázaro, Lázaro. Gracias por aclararnos que también en México, porque hay países que toman otras fechas, creo yo. Entonces hay que hacer la aclaratoria. Acuérdate que estamos aquí en una reunión, vamos a llamarla latinoamericana o hispanoamericana, ya que también tenemos gente de España. Lo veo por las banderitas. Y a nivel mundial, ojalá se llegue un momento así. En Chile igual, en Estados Unidos también. Entonces la cosa está a nivel universal. Multinacional, como dice Rafael. Perfecto. Entonces, esa responsabilidad vendría siendo, mire, es que si ustedes se ponen a analizar y a ver e interpretar cada una de estas emociones que yo he colocado aquí, que la medicina tradicional china nos trata de entender, es que cada una de ellas son propias e innatas del ser humano. El ser humano, si no hubiese sido por el miedo, no hubiéramos quedado en la época de las cavernas, hubieran acabado con nosotros los dinosaurios. Gracias a ese miedo, gracias a esa estimulación, y fíjense que el miedo produce energéticamente la situación de vida o freno. ¿Okay? Usted cuando tiene un miedo o arranca a correr o se queda paralizado. ¿Okay? Pero sus glándulas suprarrenales inmediatamente producen en milésimas de segundo lo que es adrenalina, noradrenalina y una cantidad de neurotransmisores que hace que se desencadene inmediatamente toda una cantidad de situaciones físicas, energéticas, como lo decía en la lámina anterior. O sea, energético produce inmediatamente una alteración bioquímica, y esa alteración y esa disfunción bioquímica produce una alteración celular, orgánica, funcional, que lleva y repercute a todo el organismo. Por eso fue importante que interrelacionen estas emociones con las láminas anteriores que les he mostrado. Porque es importante y necesario que el ser entienda que todas estas emociones son innatas propias del ser humano y que nos ayudan a mantener el equilibrio, la armonía y el ritmo de nuestra energía vital. Entonces, señores, cuando exageramos o cuando tenemos deficiencia de cada una de ellas, es cuando se produce el fenómeno sintomatológico de lo que llamamos enfermedad. Por eso cuando le coloqué la primera lámina que decía, y les recuerdo, el ser enferma, cuando deja de hacer lo que piensa, lo que siente y lo que cree, ahí es donde podemos entonces incluir todo esto. Lo que pienso es mis emociones, mis sentimientos, mis decisiones, mi formación, mi información que he recibido, mi educación, mi relación geográfica, situación geográfica donde he nacido, donde he vivido, las costumbres, las creencias, es la que han hecho que todas estas emociones se alteren en más o en menos, en exceso o en deficiencia, y es la que conlleva, por supuesto, como ya lo vimos en la lámina anterior, y desencadena todo ese proceso de energía, disfunción celular, disfunción funcional, disfunción orgánica, o sea, enfermedad. Si corregimos eso, si tratamos de buscar que el ser entienda que él tiene que manejar de una manera consciente qué es lo que ha perturbado su alteración funcional y orgánica, a través de la cual alteración energética, emocional y espiritual o sentimental lo ha llevado a esa situación, entonces corregiremos desde la base todo lo que es el proceso de enfermedad. ¿Ok? Bueno, yo di la apertura para preguntas. Marta Cham dice, doctor, cada una de estas emociones va a afectar a los órganos que corresponden a los 5 elementos. Perfecto. O sea, cada una de ellas cada emoción tiene una preferencia por un elemento, como lo ves ahí, el elemento agua, la mano. Pero eso no quiere decir de que, por ejemplo, el miedo solamente va a alterar el elemento agua, sino que como hay una interrelación energética entre los 5 elementos, al alterarse uno va a producir inmediatamente una alteración de todos. ¿Por qué? Por lo que vimos en la clase anterior. El elemento agua genera el elemento madera. Si el elemento agua es perturbado en deficiencia, ¿qué va a hacer? No va a nutrir o no va a producir a un elemento madera
con buenos nutrientes. O sea, una madre desnutrida no va a dar un hijo nutrido. Y por supuesto, si el agua controla para que el fuego se mantenga, al bajar el agua, el fuego asciende, porque no hay nadie que lo controle, que lo busque equilibrar. Entonces, fíjense, una alteración emocional desequilibra inmediatamente todas las afecta, las desequilibra en mayor o en menor grado, en situación aguda, en tiempo, en situación crónica. Por eso es importante diagnosticar, reconocer cuál es el estímulo energético, emocional, espiritual o sentimental que ha venido o que está perturbando en el momento la situación del paciente o que ha venido en tiempo perturbándose o ha venido desencadenando. Porque un paciente nos puede llegar hoy con una alteración a nivel de la madera. Entonces viene rabioso, viene iracundo, viene con una cantidad de problemas y usted dice, ah, bueno, mira, está alterada la madera, el hígado, la vesícula biliar. Pero resulta que la madera es generada por el elemento agua. Entonces, una situación conflictiva de temores, miedo, inseguridad en la infancia, ¿okay?, puede conllevar a que en el tiempo la madera se altere y no pueda controlar y equilibrarse y ha desencadenado ese proceso. ¿Ok? El colon, ¿a qué elemento corresponde? El colon es el intestino grueso. ¿Ok? Ya sea el colon ascendente, descendente o el transverso. El colon es el intestino grueso, es el nombre. Y por lo tanto, corresponde al elemento metal, pulmón, intestino grueso. ¿Bien? Perfecto. Entonces, fíjense, ya con esta explicación y con todo lo que hemos venido entendiendo, y creo que por las preguntas y por todo lo que han ustedes venido manifestando a través del chat, hemos venido interpretando lo que ahora viene en esta siguiente lámina. La siguiente lámina, Rafael, por favor. Fíjense. Y esto es interesantísimo, ojo, lo voy a aclarar antes de que se presente la lámina, no es una crítica, es más bien un aporte. Fíjense lo que dice la lámina. Dice, la enfermedad comienza en el primer sistema, o sea, se manifiesta a nivel orgánico. ¿Qué es lo que hace cuando una manifestación o una patología está a nivel orgánico? ¿Qué viene y qué hace la medicina? Cirugía. ¿Ok? Vamos a que el órgano está afectado, la vesícula tiene piedras, el riñón tiene piedras, hay una alteración funcional, vamos a operar, vamos a quitar, vamos a unir, vamos a crear cirugía, o sea, la función orgánica. Bien, ¿qué hace si el segundo sistema, la funcional? Si hay un disturbio funcional, bueno, vamos a rehabilitación a ese órgano porque ha perdido su función. Entonces utilizamos lo que es la parte de rehabilitación, ya sea masaje, quiropraxia, etcétera, o cualquier alteración funcional. Ejemplo, fíjense, pero la alteración bioquímica, que es el que estaba viendo ahí como tercer sistema, ¿ok? Bioquímico, que es la alteración bioquímica, que es la alteración a nivel celular, ¿ok? Que es la que nos lleva a la alteración funcional. La corregimos de una manera farmacológica o de una manera fitoterapéutica. O sea, aquí indicamos una hierba, una planta, un medicamento incluso farmacológico, ¿ok? Para tratar de corregir la alteración bioquímica que nos ha llevado a una alteración funcional para evitar la alteración orgánica. Pero entonces llegamos a la punta de la pirámide. ¿Qué es lo que desencadenó la alteración bioquímica? Que fue la que conllevó a la alteración funcional y posteriormente a la situación orgánica, el estímulo energético, o sea, lo que vemos ahí como el cuarto sistema. ¿Y cómo corregimos o qué terapia debería ser aplicada en esta situación cuando hay una alteración o perturbación a nivel energético? Una medicina energética, una terapia energética. Y ahí es donde entra estas llamadas medicinas bioenergéticas o terapias bioenergéticas o mal llamadas medicinas alternativas o complementarias y simplemente bien llamadas deberían ser medicina integrativa o integrales o integración. Entonces, la acupuntura como una de estas medicinas que maneja la parte bioenergética, la homeopatía que también maneja la de energía, el Reiki que también maneja la energía, etcétera, etcétera, y todas aquellas que ustedes conozcan como medicinas energéticas, es la que van a actuar a nivel, o las que actúan a nivel de este cuarto sistema llamado Ki, o llamado sistema energético, y es la que va a prevenir en mayor grado que se desencadene esta pirámide llamada evolución de la enfermedad. La alteración química o bioquímica, la alteración, perdón, energética va a conllevar a una alteración bioquímica
y esa alteración bioquímica celular lleva a una alteración funcional y esa alteración funcional va a llevar a una alteración orgánica. Entonces, ahí tenemos el propósito de esta reunión de hoy, de que ustedes entren en la conciencia de por qué se produce una enfermedad, cuáles son las principales causas que nos llevan a, o que están detrás de un síntoma o de una enfermedad, y no corregir solamente, ya sea a nivel orgánico, ya sea a nivel funcional y ya sea a nivel bioquímico, sino atender al paciente también de una manera energética. Y entonces aquí, señores, es donde yo digo, la medicina tiene que ser integrativa. Tenemos que integrar estos 4 sistemas, tratando de no llegar al primero, o sea, al orgánico y al funcional. Atender al paciente en los comienzos o en los inicios, o si es posible de una manera preventiva, en lo que es prevenir que cualquiera de estos sistemas energéticos vaya a perturbar o vaya a producir un desequilibrio de este cuerpo físico y de este cuerpo emocional. Entrar en la responsabilidad o en la conciencia de que el paciente entre en la responsabilidad propia de entender que el único principal y primario causal de su patología o de su enfermedad es el mismo. Son sus pensamientos, son sus emociones, son sus maneras de pensar, de actuar, y por eso volvemos a la primera lámina. El ser enferma cuando deja de hacer lo que piensa, lo que siente y lo que cree. O sea, cuando hay una incoherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y en lo que hago o realizo o actúo. ¿Ven? Esa es otra interpretación. La medicina china dice, el ser enferma cuando deja de hacer lo que piensa, lo que siente y lo que cree. Y la medicina bioenergética lo dice ahora, y son las mismas palabras y es el mismo trasfondo. Es cuando hay una incoherencia, o sea, no hay una conexión integrativa entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. ¿Ok? Porque puedo decir muchas cosas, pero no actúo o no las siento. O puedo sentir muchas cosas, pero no me parece o me parece, o no arranco o no hago, no. Entonces no. Entonces tiene que haber una integración entre lo que pienso, lo que siento, lo que creo, lo que hago, lo que actúo. El ejemplo en la familia, y ahí es donde entra la parte de la responsabilidad, mi responsabilidad de ser una imagen a mi familia, a mis vecinos y a mis alumnos, ¿ok? A mí mismo, que es lo más importante, o sea, verme en esa imagen de que darme cuenta, estar consciente de que cuando uno se emociona demasiado, aunque esto le guste, ¿ok? O cuando más bien no me llama la atención y no le hago caso, ¿ok? Entonces, el exceso o la deficiencia de esa emoción o sentimiento va a desencadenar todo lo que hemos visto en las láminas siguientes. Entonces, señores, entramos para ahora llevar todos estos conceptos que le he dado, vamos a llevarlo a la medicina tradicional china. ¿Ok? Siguiente lámina, Rafael. ¿Ok? Aunque ya hemos hablado de medicina tradicional china, pero ahora vamos a integrarlo con los conceptos que vimos en las clases anteriores y con lo que hemos visto de hoy. Entonces, vamos a ver que si hay una perturbación energética en exceso o en deficiencia, va a desencadenar todo un proceso llamado proceso o ciclo patológico, ya sea en vacío, deficiencia o plenitud en exceso. Siguiente lámina, Rafael, por favor. A ver la continuidad. Voy a añadir un poquito de agua. En esta lámina vemos, a un lado, vemos los 5 elementos, vemos la flechita que hemos estado explicando en las clases anteriores, donde las flechitas externas corresponden al ciclo generacional. Agua genera madera, madera genera fuego, fuego genera tierra, tierra genera metal, y metal cierra el ciclo generando agua. Y vemos una flechita interna donde es el ciclo de control, donde el agua apaga el fuego controla y derrite el metal corta y controla la madera controla y contiene y penetra la raíz con sus raíces a la tierra y la controla, y la tierra contiene el elemento agua. Entonces, fíjense, cualquier desequilibrio, ya sea en vacío o plenitud,
de cualquiera de ellos va a producir y desencadenar un desequilibrio de esos ciclos, vamos a llamarlos normales, y por lo tanto va a producir una sintomatología o unos signos o una sintomatología o una enfermedad. ¿Ok? Por eso es que para poder interpretar cómo es la evolución de la enfermedad a través de los 5 elementos tenía que explicarle lo anterior. Generalmente la evolución de la enfermedad obedece a la ley de los 5 elementos y fíjense que puede manifestarse de acuerdo a varias posibilidades. Número 1, dice, enfermedades propias de un movimiento sin manifestación en el resto. Quiere decir que una enfermedad es producto o está manifestándose porque es representativa de ese elemento. Ejemplo, una enfermedad del hígado, por un exceso de una rabia, un exceso de cólera o un exceso de la ingesta del sabor que altera al elemento madera, en este caso el sabor ácido. Una excesiva comida ácida va a producir una alteración del elemento madera directamente. ¿Por qué? Porque es un exceso del sabor que lo va a alterar a él. Una rabia va a producir una alteración del elemento madera. Señores, cuando estamos hablando del elemento madera, estamos hablando de un conjunto de partes orgánicas físicas del cuerpo. Hígado y vesícula biliar son representantes dentro de los 5 elementos como los representantes generales, pero ahí está incluido los tendones, el movimiento, la visión. Perfecto. ¿Okay? Entonces, este ataque o este estímulo exagerado conlleva a una alteración propia de un elemento en particular, como ya les he venido explicando. Segundo, enfermedades transmitidas al acoplado del mismo movimiento. Ejemplo, seguimos con el ejemplo de la madera. La madera está conformada por 2 representantes, el hígado como representante yin y la vesícula biliar como representante yang. Si hay una situación que altera primariamente, puede afectar al hígado y posteriormente puede afectar a la vesícula biliar o viceversa. Primariamente puede alterar a la vesícula biliar y secundariamente altera al hígado, pero sigue en el propio elemento. Esa situación, si la diagnosticamos, en ese momento la podemos corregir antes de que se altere todo el sistema energético que va a conllevar y va a producirse para tratar de buscar ese equilibrio que ha producido eso. Si lo corregimos en ese momento, va a ser mucho más fácil porque solamente va a estar en un solo elemento. Entonces, el diagnóstico y el tratamiento va a ser mucho más eficaz, mucho más rápido y se puede corregir más fácilmente. Pero si no corregimos, o si el paciente dice, bueno, esto es una situación, y sigue y persiste, y empiezan los síntomas y él no le hace mucho caso, no ve que eso no lo conlleva, que va a ser una enfermedad, sigue el estímulo, continúa el estímulo y entonces, ¿qué va a pasar? Que empieza ya a todo el otro sistema a buscar de tratar de mantener ese equilibrio y esa armonía de esos 5 elementos. Entonces, primariamente se va a alterar ¿quién? La madre. Porque cuando hay una situación, cuando el hijo le pasa algo o se ve en una situación de peligro o se siente afectado, ¿quién es el que sale a responder? La madre. ¿Ok? Y en este caso, si es el hígado que estamos dando el ejemplo, ¿quién es la madre del hígado? El elemento agua. ¿Se entiende? El agua genera a la madera. El agua genera o crea a la madera. Por lo tanto, el agua es la madre de la madera. Entonces, ahí viene y pasamos a la siguiente lámina en donde vamos a ver que entonces una enfermedad, ya cuando sigue su evolución, sigue el estímulo, persiste el estímulo, entonces van a los otros elementos a tratar de buscar por un sistema natural de preservación de el equilibrio y la armonía propio del cuerpo. O sea, él desencadena todos sus mecanismos de defensa, de equilibrio y de armonía para tratar de buscar ese equilibrio, esa armonía. Siguiente lámina, por favor, Rafael, en donde vamos a ver, entonces la enfermedad comienza a transmitirse a través de lo que es el ciclo del ciclo de generación, o sea, el ciclo madre-hijo. Entonces, tercero, dice ahí, enfermedades transmitidas a través del ciclo Chen. Chen con G al final significa la relación madre-hijo, la relación generacional. Yo, padre, genero un hijo. Yo, madre, genero un hijo. Es la relación agua genera madera. Entonces, el agua es la madre de la madera. Y como ya les decía, si hay un problema en el hijo, ¿quién es el que inmediatamente, primero reacciona el hijo, pero inmediatamente reacciona la madre para tratar de compensar o equilibrar o
buscar de resolver. Entonces vemos, por ejemplo, que si hay una patología del corazón, y ahí fíjese, ahí ya dejamos de hablar de la madera, ¿ok? Esto es la relación madre, enfermedades del corazón que se extienden al hijo, que es en este caso el elemento tierra, ¿ok? Porque acuérdense que es importante que, y les recuerdo, que es lo que uno llama el ciclo generacional, madre-hijo. Agua genera madera, madera genera fuego, fuego genera tierra, tierra genera metal, metal genera agua. Entonces, si vemos emoción, o hay una afectación climática, o hay una sintomatología, hay un estímulo energético que va directamente sobre un órgano, él inmediatamente va a reaccionar ese sistema, llámese agua, madera, fuego, tierra, metal, pero inmediatamente también reacciona la madre, o sea, el que lo genera a él. Número 4, enfermedades debido al ciclo de invasión. Por ejemplo, enfermedades del corazón que se extienden al pulmón. Fíjense, el corazón es fuego y el pulmón es el metal. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la relación entre el fuego y el metal? La relación es que el fuego controla al elemento metal. Si aumenta el fuego, ¿qué le va a pasar al metal? Se derrite. ¿Ok? Lo consume más rápidamente. No hay control. ¿Ok? Sino más bien hay una dominancia. ¿Ok? Hay un exceso de dominancia. El ciclo es mayor dominante y por lo tanto lo va a perturbar. Entonces, una alteración del fuego en exceso va a producir una dominancia mayor y por lo tanto una perturbación a ese órgano o a ese sistema, en este caso, el elemento metal. ¿Ok? Seguimos. Quinto, enfermedades debido al ciclo de inversión. Por ejemplo, el pulmón se afecta y se propaga al corazón. Fíjense entonces aquí, si en el anterior era una dominancia, aquí estamos hablando de una contradominancia. El que es dominado se vuelve en contra de quien lo domina. Es una situación muy normal, ¿verdad? Si a usted lo dominan exageradamente el organismo o el órgano o la persona, viendo que está demasiado controlada, va a tratar de liberarse y se vuelve en contra de quien lo domina. Entonces es lo que uno llama el ciclo de contradominancia o el ciclo de control inverso. Se vuelve en contra de quien lo domina. Entonces hay enfermedades que son debidas a este proceso o este ciclo. Y sexto, dice, enfermedades transmitidas de hijo a madre. Por ejemplo, enfermedades del elemento tierra que se transmiten a la madre, en este caso al fuego. Entonces, estamos viendo que hay diversas situaciones o diversas causas que pueden llevar. Pero, ¿cuál es el resumen de todo esto, señor? En resumen, un estímulo energético, climático, emocional, externo, interno, alimentación nutritiva de la tierra, alimento que entra por mi boca, o alimento del cielo, respiratorio, cualquier estímulo físico, emocional, alimenticio, va a producir en exceso o en deficiencia, va a desencadenar un proceso de búsqueda de su propio equilibrio de armonía que ha producido ese desequilibrio de ese estímulo en exceso o en deficiencia. Y no solamente va a tener la predilección de atacar o alterar a un solo sistema, llamado ese movimiento energético, agua, madera, fuego, tierra y metal, sino que inmediatamente desencadena toda una cantidad de estímulos y circunstancias de todo y cada uno de los órganos y de todos los sistemas de todo el cuerpo para buscar de nuevo su equilibrio y su armonía. ¿Cuál es la idea de este concepto? Si descubrimos de una manera aguda, inicial, primaria, ¿okay? ¿Cuál es la alteración? Inmediatamente podemos hacer un diagnóstico y un tratamiento más eficaz y prevenir que haya una consecuencia mayor, o sea, que se cronifique la enfermedad o que se interiorice y se profundice más la enfermedad en un órgano. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de corregir ese sistema, tratar de corregir todo ese ciclo patológico. Entonces, es importante que entiendan y comprendan que la medicina es integrativa. Fíjense, aquí no es la enfermedad del corazón, no es la enfermedad del hígado, no es la enfermedad del vaso,
no es la enfermedad de un órgano en particular, es la enfermedad de todo el sistema físico y energético, de todo el ser. Y por lo tanto, cuando usted realiza una terapia o indica un tratamiento, tiene que estar presente, consciente de que usted está buscando el equilibrio no solamente de un órgano, sino que a la vez está produciendo un estímulo a nivel de todo el organismo. Por eso hay medicamentos que pueden a usted mejorar un síntoma, pero van a producir alteraciones en otro órgano, porque no se toma en cuenta este ciclo, porque no se toma en cuenta, ¿ok? O no se ha diagnosticado o bien diagnosticado cuál es la causa, el origen primario o lo que llevó a desencadenar ese proceso patológico o esa enfermedad. Entonces hay que ir al inicio, hay que ir al origen, hay que ir a la causa energética primaria que desencadenó todo este ciclo patológico. Es ahí donde está el secreto de las medicinas mal llamadas alternativas o complementarias. Es ahí donde está el gran secreto, que no es ningún secreto, de que nosotros con este tipo de terapia sí vamos a poder equilibrar o recuperar el equilibrio armónico y rítmico de esa patología, ya sea de una manera eficaz, ya sea de una manera porcentual poco a poco, o ya sea de una manera de paso en paso, o ya sea de una manera de un salto en salto, o ya sea de una colocación de una terapia, puede llegar a mejorar o a sanar a cualquier paciente. Todo va a depender de qué o de quién, mejor dicho, de la conciencia de que el paciente tome la conciencia y la responsabilidad de cambiar todas las causas que vimos en la primera lámina. Su alimentación, ya sea física, bucal o digestiva o metabólica, ¿ok? Y ya sea su alimentación de la respiración. Por eso es importante transmitirle al paciente, enseñarle meditación, respiración, ejercicio respiratorio, ejercicio de meditación o relajación, ¿ok? Respiración, porque eso va a nutrir y desencadenar lo biológico, lo bioquímico, lo funcional, lo orgánico y lo energético, ¿ok? Entonces, este es el gran resumen que les transmito a través de estas láminas en esta noche, y que va a integrarse con las clases que hemos visto, y es la consecuencia o la secuencia de lo que vamos a venir realizando. Ya empezamos a hablar de que la principal causa de enfermedades son los estímulos energéticos. Si atendemos y diagnosticamos los estímulos energéticos y primariamente las emociones, los sentimientos, los deseos, nuestra manera de pensar, de actuar, si concientizamos por qué actuamos de esta manera, por qué actúo de esta manera, por qué pienso de esta manera, por qué siento de esta manera, a dónde se debe de que esta manera de actuar y de pensar y de creer que tengo, en qué influye en mi armonía o en mi desarmonía, en qué influye hacer yo mejor o más sano, o que influye en que yo me perturbe y me enferme. Ahí está el gran secreto, señores, de lo que es la salud, la responsabilidad. En que usted como terapeuta y tener estos conocimientos, usted pueda transmitirle al paciente que él tome conciencia y responsabilidad de cuál es y qué está haciendo y qué estoy pensando y qué estoy creyendo, ¿ok? De acuerdo a mis enseñanzas, a mis creencias o a lo que me han hecho o lo que me han educado. Entonces tratar de buscar su propia identidad, su propia armonía, su propio equilibrio donde él se sienta mejor. Y ojo, lo que a un paciente le parezca que es lo mejor, a lo mejor para usted no, pero a uno lo que le importa es que el paciente se sienta bien y que esa situación que él define como sentirse bien no le perturbe y desequilibre esto que usted ya está conociendo a través de los 5 elementos. ¿Ok? Entonces, si usted diagnostica que esa manera de actuar, pensar, vivir, comer, alimentarse y todo lo demás es perturbar y a desequilibrar a estos 5 elementos, su función como terapeuta es explicarle que esa situación a lo que lo va a conllevar y cuáles son las situaciones que lo va a agravar. Esa es la función principal del terapeuta. Y con esto, señores, hablo la parte de preguntas por lo que corresponde a lo que es esta reunión del día de hoy. Con su permiso, tomo agua mientras veo
los chats, las preguntas que ustedes puedan hacer. De hoy tuvimos una participación de algunas personas que han entrado y salido, 48. Los celos, ¿qué órgano afectan? Mi madre, a mí ese tipo de preguntas me hace, por la experiencia que uno ya tiene, y es importante, ¿no, Adela? Porque no solamente es esta parte tuya, ¿no? O puede que sea tuya. Los celos es inseguridad. Los celos es miedo, miedo a perder. Los celos, bueno, pónganle ustedes las definiciones que le puedan colocar, ¿ok? Entonces, si es inseguridad, si es miedo a perder, tengo apego. Me apego a las cosas, no me quiero desapegar, no lo quiero no lo quiero compartir o no, o como le digo, o no quiero que nadie lo toque, no quiero que nadie lo vea, entonces es como egoísmo. Entonces fíjate qué cantidad de sentimientos y emociones puede haber detrás de una palabra tan sencilla y tan pequeña como es los celos. Puede haber inseguridad, puede haber miedo, puede haber indecisión, puede haber tantas cosas. Entonces, ahí es donde uno le pregunta al paciente, ¿qué emoción además te hace o qué te lleva a ti o qué te ha llevado a ti a ser una persona celosa? ¿De dónde viste? ¿De dónde copiaste eso? ¿Ok? Entonces viene el antecedente y el precedente que puede haber venido de la crianza, de la educación, de los padres, de toda una cantidad de situaciones que nos puede llevar. ¿Ok? Entonces, eso ataca todo el organismo, todo el organismo. Mire, es uno de los sentimientos, igual que la rabia, porque los celos te puede llevar a una rabia. Los celos te puede llevar a ti a cegarte y a matar a una persona. Entonces, eso es un sentimiento tan perturbador que la única persona lo haga consciente, diga, soy celoso, ¿por qué soy celoso? ¿Qué me estimula estos celos? ¿Y para qué soy celoso? ¿Y qué me afecta o en qué me favorece estos celos? Y ya inmediatamente usted comienza a tener un cambio energético que va a llevar a un cambio funcional, que va a llevar a un cambio orgánico. Pero manténgalo, consciente, y va a llegar un momento en donde usted diga, no es que deje de ser celosa, deje de ser insegura, deje de ser rabiosa, deje de ser esto, ¿ok? Esa es una de las respuestas que te puedo dar el día de hoy, ¿ok? A ti y a todos los que están por presentes, acuérdense, esto lo preguntó que fue Adela. Pero esto, cuando alguien se refleja, el reflejo de todo y cada uno de nosotros. Entonces veámonos cada uno de nosotros, incluyéndome dentro de eso, ¿ok? Comienzan en el momento que decimos, marido, mi amor, ajá, exacto. Ese es otro tipo de celo. Mira, los celos, yo lo puedo definir a los celos de agua, los celos de madera, los celos de fuego, los celos de tierra, los celos de metal. ¿Entiendes? Porque es que cada uno tiene una predilección, o sea, cada persona tiene una manera de actuar, de ver y de pensar y de sentir su celo. Cuando usted lo define, porque para mí los celos puede ser tal cosa, pero para el paciente puede ser otra cuestión. Entonces, ¿a quién nos interesa diagnosticar? La afectación de esa persona, de ese ser que está viniendo a nosotros, no lo que es el concepto de lo que yo creo que es celo. ¿Ok? Perfecto. ¿Ok? La diabetes es vaso, páncreas, elemento tierra, obsesión, reflexión, como vimos en las láminas anteriores. Entonces son personas muy rígidas, muy estrictas, muy lineales, ¿ok? O muy reflexivas, muy obsesivas, ¿ok? Y entonces ese sentimiento va alterando y va alterando la parte funcional, la parte orgánica, que es la que lleva a la que las células no produzcan insulina, etcétera, etcétera, que es a nivel celular. Pero fíjense que desencadenó todo ese proceso, una alteración energética emocional, llámese obsesión, reflexión, etcétera, etcétera. O puede ser producto de otro sentimiento, de otro elemento que acarrea
a esa debilidad energética de ese órgano. ¿Ok? Perfecto. Voy a buscar esta columna, que la pueda ver. El cáncer. Fíjate, el cáncer es un proceso evolutivo crónico en el tiempo, producto de un estímulo persistente y consecuente, generalmente de varias orígenes, donde uno de ellos es la parte hereditaria, pero el cáncer nosotros en medicina tradicional china lo relacionamos con el elemento tierra. El cáncer es un exceso vamos a decir, un acúmulo, un exceso, un enlentecimiento de la energía del elemento tierra. Y en este caso, ahí, lo relacionamos con la humedad. ¿Ok? Entonces, la energía climática que lo perturba, la humedad en mayor grado, la energía emocional que lo perturba es la parte de la emoción del elemento tierra, el estrés, la ansiedad, la angustia, esta manera de vivir contemporánea, y por eso hoy en día es uno de los mayores patologías que se presentan es el cáncer, por esta manera y forma de vivir que el ser humano ha decidido tener en su vida actual. Y entonces es importante que estemos claros de que el cambio de emoción, de sentimiento y de manera de pensar, actuar y vivir es la que nos va a ayudar a que esta enfermedad pueda ser controlada y, si es posible, erradicada del ser humano. ¿Okay? El tiroides tiene que ver con la parte hormonal, tiene que ver con la parte glandular, con la parte de producción, tiene que ver mucho con el elemento agua, tiene que ver con el elemento fuego, y fíjate que la relación agua-fuego es una relación, el agua controla el fuego. Entonces, tiene que ver mucho también, porque la tiroides está a nivel de lo que es el cuello, la garganta, tiene que ver mucho con emociones de comunicación, tiene que ver mucho con el tiempo, como lo dice la bioneuroprogramación. Habla de que el paciente de tiroides, que está afectado de tiroides, tiene una alteración inconsciente que tiene que ver relacionada con el tiempo. Si no tengo tiempo o me falta tiempo o volviendo con el tiempo, entonces también hay que meterle también una integración de ciertas emociones a lo que es también lo que es la parte de la medicina tradicional china. ¿Ok? Y lo genético no cuenta, por supuesto. Lo genético, la energía genética o la energía ancestral o la energía original, nuestros ancestros, ¿ok? Nuestra ancestralidad, nuestro origen, ¿ok? Por supuesto que tiene que ver mucho y tiene que ver en cuenta, pero no es lo único, ni tampoco es la principal causa. Porque en una familia, por ejemplo, en una familia hay un alto estímulo, por ejemplo, al cáncer o a la diabetes. Entonces hay una familia numerosa y hay pacientes o personas que sufren de diabetes o de la enfermedad y otros que no. Entonces, ¿cuál es la diferencia si genéticamente venimos del mismo padre y de la misma familia? Entonces hay situaciones o otros estímulos que desencadenan de que esa enfermedad se manifieste o no en algunos pacientes, en algunas personas. Y esa es lo que les he querido explicar con las láminas de hoy. Es el factor energético que es el que desencadena la enfermedad. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, quería manifestarle en la noche de hoy, he visto que hay varias personas de Ecuador, de que para el día 27 debo estar tocando las tierras de Guayaquil, Ecuador, viajando, pues voy a estar por allá aproximadamente 8 a 9 días, y les quería pedir que voy a un país por primera vez, lo voy a visitar, voy con mi familia, mis 4 hijos y mi esposa, y cualquier aprovechar ustedes y aprovechar yo, ya que mi función es esta, de transmitir, de difundir, de hacer. Entonces podemos planificar lo que es una charla, una conferencia. Yo voy a llevar parte de lo que es los libros, un libro que yo estoy haciendo de medicina. Ojo,
no es un libro de medicina tradicional china más, es un libro que incluso habla de cómo aprender más fácilmente la medicina tradicional, así como ustedes han visto en mis exposiciones. Es una manera, es una forma de ayudar, de que cualquier persona que esté ya en este mundo, al leer este libro, va a ayudarlo a comprender una cantidad de conceptos que a lo mejor lo ha aprendido de una u otra manera, pero esta manera es un poco más fácil, más didáctica. Y para el estudiante de medicina que ya está en ese proceso de medicina o de medicina tradicional o de medicinas alternativas, de cualquier tipo de medicina alternativa, este libro le va a facilitar entender aún más y mejor todos los procesos energéticos y cambios energéticos que a nivel del cuerpo físico suceden. Entonces voy a llevarme unos ejemplares de mi libro para poder ponerlo en venta ya y entregárselos y firmárselos también, que eso es algo muy bonito que se tiene. Yo lo viví y ahora que me toca a mí, el alumno, el discípulo le da mucha importancia y relevancia a esto. Entonces, me gustaría que estas personas que se encuentran allá en Ecuador se pongan de acuerdo, ya sea, vamos a tener una reunión antes de mi viaje para el próximo lunes, el lunes 24 de junio. Entonces, ya ahí sí, definitivamente ya les diré. Estoy tratando de contactar lo que es el hospedaje, el sitio donde voy a llegar, ya que voy con mi familia. Entonces, voy a tratar de que sea un apartamento o un hotel que sea económico y que sea fácil para que ellos y yo podamos manejarnos y trabajar ahí. Entonces le agradecería a través de mi correo electrónico que como ustedes ya las láminas vieron que yo lo coloqué abajo en las láminas. Recuérdense que estas videoconferencias están grabadas y la pueden copiar o bajar en YouTube o volverlas a ver en YouTube. Y entonces ahí pueden volver a ver las láminas, volverlas a copiar y ahí es donde puedan conseguir también mis referencias, mi correo y poder intercambiar. Entonces, bueno, a través de lo que muchas personas que están preguntando por el libro, bueno, la idea del libro ahorita es física, ¿no? O sea, si tienen la oportunidad, ya que voy a estar en Guayaquil, de adquirirlo allá, si me lo hacen saber con tiempo, ya yo puedo saber el número de ejemplares que pueda llevar para no quedarme corto o llevar demasiado exceso en peso. Y si es en los otros países, bueno, ya podríamos ponernos de acuerdo posteriormente, buscar la manera de cómo hacérselos llegar, ya sea de una manera física, que es la idea hasta ahorita, porque lo vamos a hacer también en formato digital, pero entonces eso acarrea una cantidad de pasos que hay que seguir. ¿Ok? Posteriormente el lunes les daré mayor información con respecto a eso. Ahí el RAC está colocando mi correo, emilindao@gmail.com. Gracias, RAC, por tu colaboración. ¿Ok? Y bueno, tranquilo, no, poco a poco vamos a buscar la manera de cómo no solamente el libro, si fíjense, ya la videoconferencia nos facilita el hecho de que desde aquí podamos conectarnos a nivel mundial, para no decir universal, porque esto ya es universal, de poder intercambiarlo. Entonces sí, vamos a buscar la manera también de cómo a través de internet, ya sea por un formato de como hemos adquirido tantos y muchos libros, y sé que mi función es difundir, mi función es llevar estos conocimientos, y ya que con esta videoconferencia, y le sigo dando las gracias a Rafael y a todo el grupo de Dragón Rojo, porque esto ha sido para mí un paso más de lo que es la difusión de todos estos conocimientos. Yo lo hacía aquí a nivel nacional y ahora lo estoy haciendo a nivel internacional y eso le da a uno una gran responsabilidad y una gran ayuda y una gran satisfacción. Y me lleno cada vez que estoy aquí, me encanta estar aquí cada vez y si lo podemos compartir como lo vamos a compartir en Guayaquil y como en un futuro posteriormente, a lo mejor poniéndonos de acuerdo, lo vamos a hacer en los demás países, para mí va a ser de una gran satisfacción el poder compartir ya directa y físicamente con todos ustedes. Bueno, con esto, cualquier información que me puedan hacer llegar de la inquietud que le he manifestado a través de, ya sea de un amigo, un compañero o algún familiar que ustedes tengan, se los agradecería porque en verdad que queremos recibir esa recepción y ese calor y compartirlo. Que me gustaría dar una conferencia de este libro y a la vez ya sea práctico y enseñarlo allá directamente para que tengan una mejor interpretación o hablar de cualquier tema que tenga que ver con medicinas tradicionales o medicinas energéticas
o bioenergéticas o medicinas en este caso. Entonces, bueno, le doy las gracias a todos los asistentes a la sala de hoy. Espero cada día, como cada día veo que hay personas que se integran nuevamente, inviten para que asistan. El hecho de que no hayan asistido a las anteriores no implica de que no puedan entrar y entender y comprender las siguientes reuniones que vamos a tener. Como ustedes ven, hoy hablé y toqué un tema. Entonces, bueno, vamos a hablar con ese tema. ¿Okay? Guayaquil, Colombia, aquí el Ecuador, ok, próximamente vamos para Colombia, ¿eh? Y para Perú y para México, y bueno, vamos a ir planificando todo eso, si Dios quiere, la existencia, la vida nos va a facilitar los mecanismos para, pues, bien, ok, no te preocupes, esos son los gajes que uno presenta en esta emoción, ok, bien. Gracias a todos ustedes, feliz noche y nos vemos entonces el próximo lunes 24 a las 7:30 de la noche. Trato de ser lo más puntual, hora 7:30 de la noche, hora de acá de Venezuela. Cada quien haga sus cálculos en cada país y nos vemos entonces posteriormente. Muchas gracias, feliz noche y bendiciones a todos.